la grabación, ¿sí? Ahí estoy en la pantalla, ¿no, Fede? Sí, doctora. Todo se ve Muy bien. bien. Bueno, siendo las 14:30, voy a dar inicio a esta clase teórica. Soy la doctora Olguita del Águila, pediatra infectóloga. Recién tenemos el gusto de ponernos en contacto a través de este medio. Voy a hablar acerca de dos temas muy interesantes, muy importantes, porque son problemas de salud pública y sobre todo en países en desarrollo, ¿no? Como el nuestro. Estas dos patologías afectan también a los niños. Por lo general, los más afectados son los niños en edad escolar, pero eso no significa que no podamos ver fiebre tifoidea y brucelosis en un lactante, en un preescolar. Muy bien, vamos a hablar acerca de la epidemiología de estas enfermedades, las manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención de cada uno de ellos. Vamos a empezar con fiebre tifoidea. Bien, es conocida también como fiebre entérica, ¿no? Esta se caracteriza, a diferencia de las otras salmonelosis, suele ser una enfermedad sistémica grave, ¿no? Que se manifiesta por lo general, como dice, con fiebre, ¿no? Fiebre, dolor abdominal y manifestaciones gastrointestinales, principalmente. El organismo responsable es la Salmonella entérica serotipo TIFI. Anteriormente solo se conocía pues como Salmonella TIFI. Existen otros serotipos de Salmonella, ¿no? Particularmente los serotipos de Salmonella entérica paratífica A, B o C, que también pueden causar un síndrome similar a la fiebre entérica por el serotipo, ¿no?, de Salmonella TIFI, pero incluso, ¿no?, clínicamente es difícil predecir o decir, ¿no?, que si es, o sea, por estos síntomas es una Salmonella TIFI o una A, o una paratífica A, B o C. Es difícil, ¿no?, predecir de manera confiable solamente por la clínica. Esto tiene que diferenciarse a través del laboratorio, ¿no?, a través del aislamiento de la bacteria. No hay otra forma de diferenciar. En cuanto a la etiología, el género Salmonella, ¿no?, pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Son bacilos gram negativos, no formadores de esporas, anaerobios facultativos. Y como ven acá, ¿no?, están provistos de flagelos, ¿no?, y son unas bacterias pues móviles, ¿no? Vemos acá los antígenos característicos de este serotipo de Salmonella. Tenemos el antígeno O, ¿no?, o somático, el antígeno H flagelar, y también tenemos, está expresado acá ¿no?, la cápsula del polisacárido B, ¿no? Tenemos estos principales antígenos. En cuanto a la epidemiología, la fiebre entérica es más común en niños y adultos jóvenes que en adultos mayores. Adultos mayores, pues nos referimos a mayores de 60, ¿no? Y dentro de los niños, les decía, sabemos que hay neonatos, lactantes, preescolares, escolares. Es más frecuente en la edad escolar. Prevalente en áreas en desarrollo, ¿no?, áreas empobrecidas que sobre todo tienen deficiente saneamiento. En cuanto a las estimaciones de la incidencia, suele ser pues de muy alta incidencia en regiones como el centro-sur de Asia, el sudeste asiático, el sur de África, que incluso las incidencias son más allá de los 100 casos por 100.000 personas al año. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad suele llevar a una salmonelosis crónica. Y cuando vamos a decir, en el caso de la fiebre tifoidea, que sea pues un cuadro crónico, cuando la excreción del organismo, ya sea en heces o en orina, o también detectado a través de la bilis, va más allá de los 12 meses después de una infección aguda.
¿no? Entonces recordemos, tendencia a la cronicidad. Veamos acá en este mapa, ¿no? En este gráfico, marcado pues en el color azul, el sudeste asiático, donde las estadísticas pueden ir incluso hasta 500 a 700 casos por 100.000 personas al año. Y en el caso pues de nuestro país, que está pintado en un tono más suave, rosado, ¿no? Donde la incidencia va a menos, por lo general, de 15 casos por 100.000 habitantes al año. Generalmente la incidencia de la fiebre tifoidea pues se ha visto disminuida, sobre todo después de la época del 90, ¿no? Con la llegada del cólera, o sea, lo cual ha mejorado mucho las medidas higiénico-dietéticas y el saneamiento ambiental, ¿no? Entonces, pero sin embargo, aún son patologías que debemos considerarlo y tenerlo en cuenta en caso, por ejemplo, de niños con fiebre de origen desconocido, ¿no? Siempre en la cabeza debe estar en primer lugar los PIC, ¿no? Que se conocen, los procesos infecciosos generalizados, como son fiebre tifoidea y salmonela. En nuestro país realmente pues no es una enfermedad de notificación obligatoria, ¿no? Que sufrimos mucho en el país en cuanto a buscar estadísticas de enfermedades, y este es un reporte, ¿no? Que encontré del año 2016, pues para mostrarles que entre niño y adolescente la estadística va pues cerca del 32%, ¿no? Y luego los jóvenes y adultos, ¿no? Los adultos jóvenes. Miren ustedes, el adulto mayor, o sea, más de 60, la estadística baja, ¿no? La incidencia baja a 10%, ¿no? Y podemos todavía aún considerar que es pues una enfermedad que tiene un comportamiento endémico, ¿no? Siempre hay casos que se reportan al año, y esto podemos ver en la estadística del 2002 al 2016. En cuanto a su patogenicidad, estudios que se hicieron en voluntarios humanos vieron que las dosis infectantes de Salmonella typhi varía desde 1.000 a 1.000.000 de microorganismos, ¿no? Y que pueden ser por cepas B negativas o cepas B positivas. Pero las cepas B negativas son aquellas cepas menos virulentas, ¿no? En comparación de las B positivas. Juega un papel importante el pH ácido del estómago, ¿no? Que es la barrera para el paso de estas bacterias. De ahí que las personas que han sido gastrectomizadas o que tienen acloridia o reciben un tratamiento con antagonistas del receptor H2 o inhibidores de bomba de protones, la dosis infectante puede ser menor, ¿no? O sea, tiene mayor, es un factor de riesgo tener estas características mencionadas. En el intestino delgado, a nivel del ilion terminal, estas bacterias se van a adherir a las células de la mucosa, y miren ustedes, acá la célula principal es la célula M de las placas de Pey, ¿no? Ello va a facilitar el transporte de las bacterias hacia el tejido linfoide que está subyacente. Y a partir de ahí, pues van a invadir a los ganglios mesentéricos y al torrente sanguíneo. La salmonela, recuerden ustedes que es un patógeno intracelular, ¿no? Infecta las células y se multiplica sobre todo en el citoplasma de los macrófagos. En función de la dosis infectante, de su patogenicidad y de sus mecanismos de defensa del huésped, el periodo de incubación va de 7 a 14 días. Sin embargo, este puede ser desde 5 días hasta un periodo de 30 días, ¿no? De ingreso al organismo. Y se manifiestan luego pues los síntomas y los síntomas de enfermedad. Entonces, luego de este periodo de incubación de 7 a 14 días, empiezan los signos y síntomas. Entonces veamos acá en este gráfico, entonces ingresa a través de las células M hacia los primeros ganglios linfáticos subyacentes, y luego de eso hace la bacteriemia, ¿no? Y esa fase, una vez que hace la fase bacteriémica, se va a diseminar e invadir el tejido hepático, la vesícula biliar. De ahí no es importante, generalmente cuando son
pacientes portadores crónicos, pues la bacteria se va a encontrar a nivel de vesícula biliar. Posteriormente invaden vaso, médula ósea, placa de Peyers en el índice terminal. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas? Esta es una enfermedad febril, ¿no? Como hemos dicho, el periodo de incubación de 7 a 14 días después de la ingestión del microorganismo causante. Y sobre todo, ¿en dónde está la bacteria? Están en alimentos o aguas contaminadas. O sea, en el caso del niño, igual, ¿no? Que es por la ingesta de alimentos o agua contaminada con la bacteria. Inóculos inferiores se asocian por lo general con tiempos de incubación más largos. Sin embargo, el periodo de incubación, el inóculo necesario para causar la enfermedad van a variar según los factores del huésped, ¿no? Recuerden edad, la acidez gástrica, el estado inmunológico del huésped. ¿Cuáles son las características clínicas? Estas serían las características clínicas de un individuo que no ha sido diagnosticado y que no ha sido tratado, es decir, que siguió la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Se describen 3 etapas, ¿no? Una primera semana de enfermedad, que es donde generalmente es la fiebre, ¿no? Una fiebre ascendente, pero en forma gradual, y bacteriemia, ¿no? Donde los escalofríos son típicos, e incluso, sobre todo en niños escolares y en las personas jóvenes y adultos, se puede observar la bradicardia relativa, ¿no? O disociación de la temperatura con el pulso. Es decir, pacientes que uno lo ve en emergencia con temperaturas de 39, 40 grados y la frecuencia cardíaca que se supone para esa edad podría estar en 120, 130, pues la frecuencia cardíaca está en 80, en 70, ¿no? Eso es lo que se llama la bradicardia relativa. En la segunda semana de enfermedad, ¿qué manifestaciones? Se agrega el dolor abdominal y en esta etapa se puede ver lo que son las manchas rosadas o que lo llamada también rociola tífica, que por lo general son exantema maculopapular, o sea, unas máculas tenues de color salmón que se presentan en la parte anterior, ¿no? En el tronco, en la parte anterior del tronco y en el abdomen. Por lo general, pues es un exantema localizado y fugaz también, ¿no? O sea que eso hay que saber reconocerlo y tenerlo presente. Y como les digo, esto se ha observado más en niñitos mayores, ¿no? En escuelas, más allá de los 6 años. Y la tercera semana de enfermedad, y hasta la esplenomegalia, puede haber hemorragia intestinal, perforación debido a hiperplasia linfática ileocecal de las placas de Peyer, y puede haber incluso bacteriemia secundaria, ¿no? Y peritonitis. Eso es ya cuando se complica más el cuadro, ¿no? Entonces, todo esto sucede en individuos que no tratamos. Lo ideal, pues, es hacer el diagnóstico precoz, ¿no? Las otras características que podemos observar son las manifestaciones gastrointestinales. En la era preantibiótica se decía que el estreñimiento era más frecuente que en la diarrea. Sin embargo, en informes posteriores, y sobre todo en niños y en pacientes con VIH, la diarrea suele ser más común, ¿no? Entonces, eso de decir que porque no tiene estreñimiento, no es fiebre tifoidea, no. O sea, como algunos estudios, pues igual frecuencia, y en caso de los niños, sobre todo en niños más pequeños, podemos observar las diarreas. La perforación intestinal, como ya hemos mencionado, ocurre generalmente en el hilio y sobre todo en la tercera semana de la enfermedad febril, ¿no? O sea, nos tardamos en hacer el diagnóstico. Miren, ustedes pueden llegarse a hacer necrosis de las placas de Peyer en la pared intestinal antimesentérica. ¿Y qué síntomas tiene? Pues el dolor abdominal agudo con distensión, peritonitis, incluso pues bacteriemias secundarias, sea por gérmenes entéricos anaerobios y aeróbicos. Manifestaciones neurológicas, otro de los síntomas presentes, ¿no? Fiebre, cefalea, ¿no? Que se puede ir de 44 al 94% de los casos.
Otras manifestaciones poco frecuentes son trastornos del sueño, también se describe la psicosis aguda, mielitis, meningitis e infecciones del sistema nervioso focales por Salmonella typhi, que son menos frecuentes, pero que miren ustedes, tenemos que tenerlos siempre presentes, ¿no? Porque puede ser causa de mielitis, meningitis. La fiebre entérica grave, este cuadro puede desarrollar la encefalopatía tifoidea, ¿no? Tifoidea, con alteraciones de la conciencia, delirio y confusión, generalmente en 17% de los pacientes, ¿no? Realmente no es muy frecuente, pero siempre hay que tenerlo presente. Y tener en cuenta también que la mortalidad de estos casos puede llegar hasta el 55%, y este sería uno de los, o sea, el único motivo del uso de corticoides como la dexametasona, ¿no? Que puede disminuir la mortalidad del 55 al 10%, ¿no? Es eso en caso de que sea una fiebre entérica grave con una encefalopatía tifoidea. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Primero, tengo que sospecharlo, ¿no? Tengo que tener un paciente febril que vive en un país en desarrollo, en un área de repente, en un área rural, en un área, en áreas periféricas, ¿no? A las zonas urbanas, un paciente que ha viajado a un área endémica o un viajero, ¿no? Un niño que ha viajado últimamente con sus padres y que ha tenido que comer en sitios diferentes, ¿no? Y probablemente de dudosa procedencia o elaboración los alimentos. Entonces, con fiebre más de 3 días, que tenga síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, cefalea, como hemos visto que puede ser hasta un 94%, hay que estar sospechando en fiebre tifoidea, ¿no? Y si sospechamos de fiebre tifoidea, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos realizar hemocultivos, o sea, nunca se olviden de eso. Aparte de pedirle pues sus exámenes básicos, si les llega a emergencia, que es su hemograma, que es su glucosa, su creatinina, su perfil hepático, o sea, básico, o sea, es un niño con fiebre, con sospecha de fiebre tifoidea, debe pedirse hemocultivos. Y miren ustedes que un alto volumen de muestras de sangre, o sea que tenemos que pedir mínimo 2 hemocultivos, y si es un niño escolar, en volumen mínimo debe ser de 10 mililitros por cada hemocultivo. Y miren, si aumentamos a 3 hemocultivos, el rendimiento de este hemocultivo es mayor. Debemos también solicitar coprocultivo y mielocultivo, ¿no? Siempre debemos, más adelante vamos a ver la sensibilidad de ellos. Y el diagnóstico de fiebre tifoidea lo vamos a hacer mediante el aislamiento de la Salmonella typhi o paratyphi, de un espécimen de cultivo en el contexto de una enfermedad clínica compatible. Veamos acá los hemocultivos en la primera semana. Miren ustedes, cuanto más hemocultivos sea y mayor el volumen de la sangre que se toma en cada hemocultivo, la sensibilidad aumenta, ¿no? Es un 70-90% en la primera semana. El mielocultivo de 85 a 90 en la primera semana. El coprocultivo por lo general nos va a ayudar más en la segunda y tercera semana, y sobre todo para hacer el estudio del si es un portador crónico, tenemos que hacerlo, vigilarlo y seguirlo con los coprocultivos. Y el urocultivo también tiene utilidad en la segunda semana de la enfermedad. En cuanto a la serología, tenemos la reacción de Vidal, que puede ser positiva a partir de la segunda semana, ¿no? Que mide anticuerpos contra los antígenos que hemos visto, el antígeno O y H. Y cuando decimos que es un título positivo, ¿no? Si este título es mayor de 1/320. Es de valor limitado porque puede tener falsos positivos y falsos negativos. Pero si tenemos
una medida inicial, ¿no? Una toma de muestra inicial, podría uno solicitar dentro de 2 semanas y ver pues si esos títulos incrementan, ¿no? Al pasar las semanas. Ahí podríamos decir, bueno, es una probable fiebre tifoidea. Recuerden que el diagnóstico definitivo es con el aislamiento de la bacteria. El hemograma, o sea, nosotros no vamos a pedir exámenes por las puras, ¿no? Entonces, un hemograma, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Y para que inicialmente también nos ayude a tomar ciertas medidas, porque recuerden que los cultivos no están inmediatamente, ¿no? Salvo los medios automatizados que en 24, 48 horas nos pueden dar un adelanto del cultivo, pero si no, en los mielocultivos, por ejemplo, a partir del 5.º día, ¿no? Entonces demora. Entonces hay ciertos parámetros que nos pueden ayudar a decidir o no iniciar tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si un paciente que suele comer fuera de la casa, ¿no? Que come batidos, helados batidos, esos que hacen de clara de huevo, que suele comer sus hamburguesitas, sus cevichitos fuera de la casa. Entonces, si tiene, y me viene con historia de fiebre, de 6, 7 días de fiebre, ya previamente evaluada, y la fiebre persiste, ¿no? Tiene fiebre, tiene dolor abdominal, tiene cefalea. Yo le pido un hemograma, ¿no? Que el hemograma está, pues, ¿en cuánto tiempo? En media hora, 1 hora, ¿no? Ahora que son más automatizados y rápido los resultados. Entonces, ¿qué es lo que debo yo, si sospecho en fiebre tifoidea, qué es lo que debo esperar en el hemograma? Por lo general, la anemia es una anemia normocítica, normocrómica, y lo que generalmente estos pacientes, ¿no? Que están con fiebre de 39, 40, y vemos el hemograma, y es un hemograma, cuando ustedes de repente dirán, pues, ay, es un proceso infeccioso, yo espero ver una leucocitosis. No, en el caso de esta enfermedad lo que se va a ver es leucopenia, tendencia a la leucopenia. Un paciente con 39, 5 o 6 días de enfermedad, 39, con un PCR elevado y tiene unos leucocitos en 4.000 a 5.000, ¿no? Es raro que esto sea menos de 2.500, ¿ya? Pero por lo generalmente está con tendencia a la leucopenia. Y además, ¿qué hay? Vemos la serie y vemos que está con una neutrofilia y desviación izquierda. Hay también la aneosinofilia, que puede haber tendencia a la trombocitopenia o pueden estar sus plaquetas normales. ¿Cuándo estarán los leucocitos elevados? Si es que esta es una fiebre tifoidea complicada, ¿no? Con abscesos pirógenos, por ejemplo, ahí pueden estar muy elevados, ¿no? Y la velocidad de sedimentación también está aumentada. Entonces, lo que vamos a ver, lo común que vamos a ver, lo más frecuente es tendencia a la leucopenia con neutrofilia y desviación izquierda. Y aneosinofilia, ¿no? Es una característica del hemograma. Por supuesto que dentro de los diagnósticos diferenciales deben estar todas aquellas enfermedades causantes de fiebre, ¿no? Somos también un país endémico, tenemos que descartar tuberculosis, brucelosis, si es un niño que tiene algún tipo de cardiopatía, endocarditis infecciosa, si viene de una sola endémica, fiebre prolongada, hay que pensar en paludismo, ¿no? Y ya cuando puede haber complicaciones con meningitis, con apendicitis, ¿no? Recuerden que también hay casos de psicosis aguda, pero es menos frecuente en niños. Esta enfermedad también suele producir una hepatitis granulomatosa, por eso cuando pedimos un perfil hepático y vemos que la TGO, la TGP están incrementadas, y con mayor razón para pensar pues que esta es una fiebre tifoidea, ¿no? Paciente con fiebre de más de 5 o 6 días, fiebre, cefalea, dolor abdominal, con un hemograma, con tendencia a la leucopenia, o leucocitos en 4.000 a 5.000, con neutrofilia, desviación izquierda, PCR aumentado, que vea unas TGO, TGP aumentada, yo estoy pensando que es una fiebre tifoidea que está haciendo una hepatitis granulomatosa, y yo puedo iniciar el tratamiento empírico hasta ver el resultado de los cultivos. Muy bien, en cuanto a fiebre tifoidea, pues
Hay mucha multiresistencia. Actualmente, bueno, las cepas los antibióticos que antes se utilizaban, como son ampicilina, trimetoprim y cloranfenicol, pues actualmente hay una alta tasa de resistencia en todo el mundo. Por lo tanto, no son antibióticos de primera línea. Existe el Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos y los puntos de corte para ciprofloxacina en el caso de variado, ¿no? En los últimos años. Por ejemplo, para considerar una cepa resistente, tiene que ser más de un microgramo por mililitro. Anteriormente, miren ustedes, era de 2 a 4. Esto ha bajado, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta. No es el tratamiento de elección, pues, dar ampicilina, trimetoprim o cloranfenicol, como era en épocas pasadas. El tratamiento que nosotros usamos de elección, ¿no? Recuerden, cuando un paciente llega a emergencia, hospitalizarse, es un paciente que va a requerir inicialmente tratamiento endovenoso. Y el tratamiento de la fiebre tifoidea debe ser de 14 días, aunque nos hablan de tratamientos cortos, como es en el caso de la ciprofloxacina. Pero lo que en cuenta ustedes es 14 días el tratamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones de ciprofloxacino endovenoso? Es de 20 miligramos al kilo día, dividido en 2 dosis, con un máximo de 800 miligramos al día. Y si lo bueno de la ciprofloxacina es que inicialmente podemos iniciar un tratamiento endovenoso y después de escalar al tratamiento bioral, ¿no? Usar el tratamiento bioral, o sea, y seguimos con la misma molécula, ¿no? Eso es lo bueno de la cipro, que tenemos la presentación vía oral, pero eso es una presentación para niños que pueden quizás tragar cápsulas, ¿no? Porque también la presentación en jarabe a veces es difícil adquirir en el país. Entonces, hay ciclos cortos como de 7 a 10 días, pero lo ideal es 14 días, ¿sí? El otro antibiótico que se puede usar es la ceftriaxona. Se da un tratamiento de 50 a 100 miligramos. Si es un niño que ustedes que ven muy bacteriémico, lo ideal sería usar 100 miligramos al kilo día, dividido en una dosis, o darlo en una dosis o dividido en 2 dosis, ¿no? Máximo 4 gramos al día, ¿no? 2 gramos cada endovenoso cada 12 horas. Y la duración del tratamiento, como les decía, ideal, yo les recomiendo 14 días, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, dice el UpToDate. La ceftriaxona no tiene una molécula como, ¿no? Con las mismas características que la ciprofloxacina, o sea, no tenemos, por ejemplo, ceftriaxona vía oral, ¿no? Hay un antibiótico que es una cefalosporina tercera que podría bajarse, que es el cefepime, pero las recomendaciones, todas las recomendaciones que es que se inicia ceftriaxona debería completar sus 14 días de ceftriaxona endovenosa, ¿sí? O sea, estos serían los 2 tratamientos de elección de nuestro paciente con fiebre tifoidea. ¿Cómo prevenimos? Un paciente hospitalizado, tener en cuenta las precauciones estándar, que además ya lo sabemos, y también las precauciones de transmisión por contacto. Recuerden que pueden haber también infectados con fiebre tifoidea, con Salmonella typhi, niños menores, ¿no? Que todavía no van al baño por sí solos, sino que usan pañales o son incontinentes. En este caso, pues debe usarse guantes, ¿no? Un buen lavado de manos. Y miren, las precauciones se deben tener en cuenta hasta tener 3 coprocultivos negativos. Y cuando se empiezan a tomar estos coprocultivos, 48 horas después que hayamos terminado un tratamiento efectivo. ¿Y cuáles son las medidas de control? Lo importante acá, pues, son las prácticas de higiene alimenticia, ¿no? Debe ser, pues, el lavado de las frutas y las verduras, sobre todo comida, pues, en lugares seguros, ¿no? Y más seguro que la casa no hay, ¿no? Y tener en cuenta, por ejemplo, cuando los niños viajeros, ¿no? O que viajan con los padres, o que por A o B tienen que comer en otro sitio, pues los refrescos, ¿no? Nadie nos garantiza que los refrescos que se preparan en casa sean pues con agua hervida, ¿no? O agua tratada.
o de repente los hielos, si son con agua tratada o no, ¿no? Entonces hay que tener, de repente dicen, ah, yo sí como todo envasado, ¿no? Pero de repente por ahí se toma una chicha morada con agua no tratada o hielo, o de repente está tomando una bebida envasada y pide hielo y el hielo no es agua no tratada, o sea, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Debe tratarse las fuentes de suministro de agua, la higiene de manos importante, ¿no? El buen lavado de manos antes y después de comer los alimentos, antes y después de ir al baño, y bueno, ahora, antes de que toquemos todo, ¿no? Es importante el lavado de manos. Y el saneamiento, pues, adecuado, ¿no? Las excretas eliminadas adecuadamente, ¿sí? Bien. Otra medida de prevención. Ninguna de las hay vacunas, ¿no? Pero ninguna de las vacunas licenciadas a la fecha son completamente efectivas. Últimamente se está elaborando en la India una vacuna conjugada contra el polisacárido B, ¿no? Que está conjugado al toxoide tetánico, ¿sí? Y que es de uso intramuscular y que puede usarse desde los 6 meses a los 9 meses. O sea, recuerden, ya ustedes han hecho su clase de inmunizaciones, las vacunas conjugadas son las ideales a poner en los niños menores de 2 años debido a que estimula el linfocito T y estimula la producción de linfocitos B de memoria. Entonces, importante este tipo de vacunas. Entonces, esta es una vacuna conjugada recientemente ya aprobada por la OMS, que se puede usar desde los 6 meses de edad, es altamente inmunogénica y produce anticuerpos por lo menos por 5 años. Y las que habían antes son las vacunas polisacáridas, también contra el antígeno polisacárido B, es de uso intramuscular, igual 0.5 mililitros, y que generalmente quienes se aplicaban los viajeros, ¿no? Y se aplicaban 15 días antes de viajar. Esto se puede usar desde los 2 años, porque es una vacuna polisacárida, y la revacunación se hace cada 2 a 3 años, o sea, no da pues una inmunidad duradera. Y la otra es una vacuna viva atenuada, que se conoce como T21A, que es de uso bioral, que son 4 cápsulas entéricas recubiertas y que los viajeros deben tomar una semana antes de la exposición. Y esto se usa desde los 6 años y debe revacunarse cada 5 años. Entonces, existen, sí, vacunas para la fiebre tifoidea, pero aún ninguna completamente efectiva. Y que ya va mejorando, ¿no? Porque ya se están elaborando vacunas conjugadas que se pueden usar en niños menores de 2 años. Muy bien, eso es con referencia a fiebre tifoidea. También vamos a hablar ahorita de una enfermedad que también es un problema de salud pública, que también es endémica y que lo tenemos también en el país, ¿no? Esta es una enfermedad zoonótica, ¿no? Zoonótica. ¿Qué quiere decir? Que sea una enfermedad zoonótica. Es decir, afecta tanto a animales salvajes y animales domésticos y que puede transmitirse al ser humano, ¿no? Por una exposición ya sea directa o indirecta. ¿En qué forma indirecta? Los que trabajan, por ejemplo, los veterinarios que suelen trabajar con los animales, con vacas, con cabras, ¿no? Y que se pueden poner en contacto con fetos abortados o tejidos o fluidos de animales infectados, ¿no? Esto ya es también una que afecta a cierto tipo de profesión, ¿no? Como son los veterinarios, ¿sí? Entonces, esta es una enfermedad que ocasiona también, es producida por el género Brucella, y como les decía, pues ocasiona problemas de salud muy importantes entre los individuos que ingieren alimentos contaminados o que mantienen un estrecho contacto con este ganado, ¿no? Puede ser vacuno, caprino. El agente etiológico es el género Brucella, que es un bacilo gran negativo, pequeño, inmóvil, aeróbico estricto, de crecimiento lento, que no posee cápsulas ni forma esporas.
Existen 4 especies, 3 especies importantes, la melitensis, la suis y la abortus. Y recuerden, ¿no?, que la Brucella melitensis es la más frecuente en nuestro país. Es la que tiene más virulencia y muestra predisposición al desarrollo de recaídas y evolución a la cronicidad, ¿no? También igual que, más que fiebre tifoidea. ¿No? Fiebre tifoidea, si no es bien tratada, puede haber un portador crónico, pues, ¿no?, y que puede estar eliminando la bacteria. Pero en este caso también Brucella es una enfermedad donde puede haber este problema de recaídas y cronicidad. La otra es el Brucella suis, que produce con frecuencia formas localizadas crónicas con necrosis y supuración, que es poco frecuente. Otra es Brucella abortus, que se caracteriza por menor invasividad, y también responsable de formas asintomáticas y de fácil control terapéutico. Pero lo que tenemos en nuestro medio es la Brucella melitensis. El receptor principal, ¿no?, recordemos, es una zoonosis. ¿Quién lo constituye? El ganado caprino, vacuno, porcino, ovino, y canes también puede ser. ¿Cómo se transmite? Y lo que nos interesa, ¿no?, en la parte pediátrica, ¿cómo es que un niño llega a tener brucelosis? Es por el consumo de productos no pasteurizados, ¿no? Generalmente quesos, leche, ¿no?, no pasteurizada. Y uno siempre en la parte epidemiológica pues tiene que preguntar a la mamá, ¿no?, si come queso no pasteurizado. A veces dice, sí come queso, pero tiene que preguntar, ¿dónde lo compra? Si le dice que lo compra en Plaza Vea o en un supermercado, bueno, lo más probable es que sea pasteurizado, ¿no? Pero si le dice que lo compra del mercado, o que cada cierto tiempo su familiar lo manda de la sierra, lo manda de la parte de Ica, o de otro lugar donde sabemos que hay muchos ganados caprinos o bovinos ¿no?, o ganado vacuno. Entonces, ahí hay que sospechar que puede ser ¿no?, una brucelosis. Y eso va dentro de los antecedentes epidemiológicos. Y muchas veces la mamá dice, sí, solamente compro queso cuando voy a hacer papa a la huancaína, ¿no? ¿Cuántas veces comen papa a la huancaína? A veces muy frecuente, porque a veces es el alimento que más le gusta al niño. Entonces es importante indagar esto en la parte epidemiológica. Contacto de piel, generalmente solución de continuidad generalmente son con las personas que trabajan con estos ganados, ¿no?, con tejidos, sangre, orina, secreciones vaginales, fetos abortados, placentas, envolturas fetales, ¿no?, que manipulan todo ello. Entonces están en riesgo. También imagínense, en menor riesgo puede ser por inhalación, inoculación y perinatal, que es menos frecuente. El periodo de incubación promedio de 10 a 20 días. Entonces, y recuerden que todos somos susceptibles a que podamos hacer un cuadro de brucelosis. Igual, hablando de epidemiología y tratando de buscar casos, es pobre la estadística. Por ahí encontré un estudio que hicieron en el San Juan de Dios de Daniel Alcides Carrión de Callao, y vemos que reportan pues que los casos más frecuentes es en el caso de Lima, Callao, Ica, ¿no?, donde hay crianza de caprinos de manera informal en esta zona, donde comercializan queso de cabra, leche no pasteurizada, ¿no? ¿Para qué? Para el producto, generalmente para el consumo directo o en platillos, ¿no?, que no requieren pasar por un proceso de cocimiento, ¿ok? Ellos hicieron un estudio del 2007 al 2014 y vieron pues que, miren, la especie aislada es Brucella melitensis, ¿no? Entre el 2017 y 2014, generalmente el año que más reportaron casos fueron en el 2017, y luego ha ido esto disminuyendo a medida que pasaron los años. Vemos que las mujeres son las más afectadas, y dentro de la población, los estudiantes y las amas de casa son los que hacen más cuadros de brucelosis. Dentro de las manifestaciones clínicas,
Su comienzo puede ser agudo, insidioso, con fiebre continua. Recuerden que también esta es una de las enfermedades que debemos sospechar en caso de niños de origen desconocido, ¿no? O fiebre prolongada. Se caracteriza por fiebre continua, intermitente o irregular de duración variable. Hay transpiración profusa, sobre todo en la noche, fatiga, anorexia, pérdida de peso, cefalea, artralgia y dolor generalizado. Como verán ustedes, son signos y síntomas inespecíficos, ¿no? Pero que siempre uno no debe de preguntar sobre estos antecedentes epidemiológicos. ¿Y cuándo debemos sospechar aún más, ¿no? Por ejemplo, si tiene todos estos síntomas y aparte, por ejemplo, es un paciente del sexo masculino y tiene una orquiepididimitis, si hay casos de espondilitis, uveitis u otras formas inusuales o localizadas de enfermedad, incluso como un caso de síndrome de fatiga no diferenciada, uno debe de sospechar en brucelosis. Puede establecerse incluso una localización de la infección o el proceso no se resuelve espontáneamente, y recuerden que tiende a la recurrencia o a la cronicidad. Existen manifestaciones clínicas osteoarticulares como la sacroileitis, que suele ser muy frecuente en jóvenes, la espondilitis frecuente en adultos, coxitis y las artritis periféricas, ¿no? Y dentro de estos, por ejemplo, la articulación coxofemoral es una de las articulaciones más afectadas en caso de niños, ¿no? Son niños que pueden hacer fiebre prolongada y de repente a los días, ¿no? Un dolor intenso en la zona coxofemoral. Entonces, sí, de cuando hay artritis periférica y todos los demás síntomas inespecíficos descritos y sobre todo de larga evolución, ustedes tienen que sospechar una brucelosis. Neurobrucelosis, pues se vienen a ser unas complicaciones graves de la brucela. Puede haber casos de meningoencefalitis, casos de neuropatía óptica por brucela. Hepatitis, igual que fiebre tifoidea, brucela también suele causar hepatitis de tipo granulomatosa, ¿no? Dentro de las geniturinarias hemos dicho la orquiepididimitis unilateral o bilateral, que es un síndrome característico de esta enfermedad, y prostatitis, que suele ser rara. En cuanto a la patogenia, la susceptibilidad a la infección, igual que fiebre tifoidea, también va a depender del estado inmunitario, nutricional, del tamaño y vía de penetración del inóculo, ¿no? Y del tipo de brucela. También recuerden que brucela melitensis es más invasiva y esa es la que tenemos en nuestro país. Especies de brucela, recuerden, al igual que fiebre tifoidea, ¿no? Al igual que Salmonella typhi, suele ser un patógeno intracelular. En este caso, brucela es intracelular facultativo, propiedad que los mantiene pues protegidos de la acción de los antibióticos, ¿ya? Una gran diferencia con fiebre tifoidea, donde un solo antibiótico puede actuar. En este caso, es el hecho de ser la brucela intracelular necesita de más antibióticos, que ya vamos a ver en la terapia, porque están tan ahí bien dentro de los macrófagos que tenemos que dar doble cobertura antibiótica. Y también va a depender pues de nuestras defensas, ¿no? Nuestros anticuerpos. Y de ahí la naturaleza crónica de esta infección, ¿no? Si no tratamos adecuadamente, puede quedarse dentro del macrófago y en algún momento otra vez volver la infección, ¿no? Y ahí la naturaleza crónica. Son capaces de adherirse, penetrar y multiplicarse en una gran variedad de células eucariotas, tanto fagocíticas como no fagocíticas, ¿no? Es importante tener esto en cuenta. En cuanto al diagnóstico, la clínica nos ayuda también, por supuesto, pero acá lo más importante es aislar a la brucela, ¿no? Recuerden, aislamiento de brucela, para saber qué tipo de especie es importante, ¿no? Para la epidemiología.
Nos ayudan también, a ver, los títulos de los anticuerpos inicialmente nos pueden ayudar, si es que estas aglutinaciones están al cuádruple o más, ¿no? Cuando hacemos un pareado de los tubos en muestras, con un intervalo de 15 días, ¿no? Realizados por un mismo laboratorio. Importante, ¿no? No es ser que de repente lo toma en un laboratorio particular y después cuando llega al hospital, no. Tiene que ser realizados en el hospital, ¿no? Para hacer para ver la diferencia, ¿no? Y como son tubos en muestras pareadas, ¿no? Con intervalo de 15 días. También puede estar la prueba de positiva con 2-mercaptoetanol. Y ahora se puede aislar incluso, se puede dar el diagnóstico incluso con pruebas de biología molecular, ¿no? Con demostración del ADN de Bruselas, si es factible, pero recuerden que esto en los hospitales no es factible, ¿no? Salvo que sea en forma particular o en el Instituto Nacional de Salud. No, no, pues no tenemos a disposición estas pruebas todavía, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a tener sí son los cultivos. Y cuando uno piensa, pues, en el caso de Bruselas, pues, uno tiene que poner ahí en la hojita ¿no? de solicitud, en la sospecha de Bruselas, ¿no? Para que se use el medio específico para esta bacteria. Muy bien. Muy bien. Entonces, el aislamiento de la bacteria. Igual que en el caso de fiebre tifoidea, a veces el hemocultivo ha visto que la sensibilidad es baja. Entonces, acá la sensibilidad del mielocultivo suele ser cerca del 95%. Entonces, cuando pensamos en Bruselas, siempre debemos estar pidiendo, aparte de hemocultivo, el mielocultivo. Entonces, como habíamos dicho, es una poco explicar. Por lo tanto, debe considerarse la combinación de 2 fármacos, ¿no? En este caso de 2 antibióticos, ¿no? Y los antibióticos que se van a usar va a depender de la edad, si es menos de 8 años o más de 8 años. ¿Pero qué usamos? Doxiciclina o cotrimoxazol, que viene a ser el trimethoprim sulfametoxazol, combinado con la rifampicina. Y este tratamiento no es un tratamiento corto, es un tratamiento de 6 semanas. Por lo tanto, debe ser un tratamiento supervisado, asegurar la toma diaria del medicamento por parte del paciente. O sea, lo que vamos a requerir acá es la adherencia del paciente. Y en este caso, pues como son niños, los padres están en la obligación de ver y supervisar, y qué bueno si fuera supervisado esto por el personal de salud, ¿no? Que tiene que ver, que tomar sus 42 días, porque el problema de la recurrencia, la cronicidad, es porque no se ha completado bien esta primera fase. En caso de pacientes que tienen otras complicaciones, podría incluso adherirse un tercer antibiótico, aminoglucosa, streptomicina, que por lo general se usa un poco 14, ¿no? Recuerden que siempre hay que tener cuidado con los aminoglucósidos porque pueden dar sus efectos adversos, ¿no? Que son daño renal. Entonces, pero eso generalmente se da en casos complicados, ¿no? La brucelosis crónica, la brucelosis del sistema nervioso central, complicaciones como endocarditis, artritis, incluso la duración del tratamiento va más allá de las 6 semanas, ¿no? Puede ser incluso meses, ya dependiendo de la patología. Entonces veamos, el esquema de tratamiento de niños de 8 a 14 años. O sea, más de 8 años usa doxiciclina, más rifampicina por vía oral. Siempre en niños, recuerden que en niños, a medida que se acercan a los 14 años, a los 11, 12, 14 años, a veces hay niños que tienen un peso ya hasta de 60 kilos, ¿no? Entonces, siempre debemos ver
esta es la dosis, ¿no? 4.4 miligramos por kilo día dividido en 2 dosis. Pero debo recordar que siempre hay una dosis máxima, que es la que se usa en el adulto, ¿no? La dosis máxima a usar de doxiciclina es 100 miligramos cada 12 horas bioral por 6 semanas. Más, ¿no? La rifampicina, y se aconseja, o por lo que hemos visto, el tratamiento de nuestros pacientes, la dosis máxima. Va de 15 a 20, pero 20 miligramos por kilo día es la dosis ideal, ¿no? Máximo 900 miligramos al día, bioral una vez al día, por 6 semanas. Y si es un niño de menor de 8 años, hemos dicho, en vez de doxiciclina, se usa trimetoprim sulfametoxazol, ¿no? Más la rifampicina bioral. En este caso, la dosis del trimetoprim es de 10 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis por 6 semanas. La rifampicina, como ya les dije, 20 miligramos por kilo día, también igual por 6 semanas, máximo 900 miligramos una vez al día, ¿no? Entonces, 6 semanas, chicos. Entonces, el problema de esta enfermedad, pues, es la adherencia, ¿no? Entonces, a veces ya mejoran con la segunda semana, tercera semana, y ya dejan el tratamiento, ¿no? O sea, el abandonar, el no adherirse al tratamiento, es lo que puede llevar a la cronicidad de esta enfermedad, ¿sí? ¿Cómo prevenimos? Igual, si este paciente con brucelosis se hospitaliza inicialmente, son las precauciones estándar. Las medidas de control, sobre todo, dependen recuerden que es una zoonosis, depende de la erradicación de las especies brucela del ganado, cabras, cerdos y otros animales, ¿no? Y debe evitarse el contacto con animales infectados, en especial las hembras que están abortando pariendo, ¿no? Esos, sobre todo en aquellos que trabajan directamente con estos animales. Y en el caso de pediatría, ¿no?, de los niños, importante pues es la pasteurización de los productos lácteos, que es para consumo humano, en especial pues, ¿no?, en esta etapa, en este grupo etario, ¿no? Comer queso pasteurizado, leche pasteurizada, ¿no? Y siempre preguntar, ¿no? Porque en el mercado lo más probable pues es que encontremos todos estos productos no pasteurizados. Entonces, bueno, estos son revisiones que he sacado pues de la Today, de Feijin y del Redwood, ¿no? Y hemos hablado pues de 2 patologías importantes que representan, por supuesto, un problema de salud pública. Son enfermedades endémicas. Lamentablemente, como les decía, hay muy poca estadística en nuestro país, muy poca. Si uno busca para todas las enfermedades, por lo general uno sufre para encontrar una información actualizada, ¿no? Pero siempre hay reportes de casos o trabajos en determinados hospitales, ¿no? Entonces, recuerden que son 2 enfermedades que debe sospecharse, sobre todo en casos de fiebre de origen desconocido. O sea, nunca olvidarse en iniciar preguntando por estos 2 procesos infecciosos generalizados, fiebre tifoidea y brucela, ¿no? Recuerden que inicialmente pueden tener incluso síntomas inespecíficos. Recuerden que cada paciente que llega deben pedir sus exámenes auxiliares basales, su hemograma, su perfil hepático. Recuerden, ambos pueden producir hepatitis de tipo granulomatoso, ¿no? En el caso de fiebre tifoidea, el hemograma, recuerden, hay tendencia a la leucopenia con neutrofilia y desviación izquierda y eosinofilia. En el caso de brucela, es una de las enfermedades muy semejante a lo que puede pasar en un proceso viral, ¿no? Hay leucocitosis con linfocitosis. Es la única enfermedad bacteriana. Bueno, hay otras enfermedades bacterianas como es ya habrán revisado ustedes coqueluche, ¿no? Donde en el hemograma puede haber una gran leucocitosis con una gran linfocitosis, ¿no? Que incluso llegan a ser 25.000, 50.000 con linfocitosis que pueden hacer sospechar en el LA.
En este caso también es una enfermedad que puede haber leucopenia, puede haber leucocitosis, y la leucocitosis en este caso no vamos a ver pues la desviación izquierda característico de los procesos bacterianos, sino es una brucela, es una de las enfermedades que puede darnos una linfocitosis, ¿no? A tener en cuenta. Recuerden que ambos tienen un tratamiento específico, ¿no? Puede ser ciprofloxacina o ceftriaxona. En el caso, yo recomendaría ciprofloxacina para fiebre tifoidea, porque posteriormente podemos escalar a tratamiento bioral, mismo ciprofloxacino. En el caso de Brucela, recuerden que es doble cobertura antibiótica para mayores de 8 años, doxiciclina más rifampicina para menores de 8 años, trimetoprim, sulfamethoxazol con doxiciclina por 6 semanas, ¿no? Recordando siempre una buena adherencia al tratamiento. Muy bien, chicos, eso sería todo. No sé si por ahí tienen ustedes alguna pregunta. Si no, delegado, por favor, me pasa la asistencia y en todo caso ya doy terminada la clase para que, a ver, no veo nada por ahí. Doy terminada la clase para que puedan ustedes entrar a la siguiente. Muchas gracias, delegado. Deber está por ahí. Sí, doctora, buenas Peder está por tardes. Ahí le adjunto el link en el chat de la asistencia de hoy. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.